Hola a todos, ¿qué tal? La ausencia de Baldas ha creado un gran vacío en nuestros domingos y yo sigo intentando llenarlo. Hoy se me ha ocurrido este formato, por llamarlo así, a raíz de la pregunta de alguien del grupo que me dijo que estaba pensando en meterse en una serie nueva, pero que no sabía. Me dio una lista de series de ciencia ficción, entre las que estaban estas dos, y se me ocurrió hacer este vídeo porque quizá así sea más fácil decidirse o quizá así la gente sepa exactamente qué esperar. Este versus no es para decir cuál es mejor que la otra. Yo me hago las dos y estoy encantado y además no son comparables, sino simplemente es una exposición detallada más o menos de las características de cada una. Y bueno, para empezar, vamos a empezar por lo material, que lo material importa. El precio son equivalentes, las dos las publica Norma en España, yo Lazarus me lo hago en la versión americana, pero en España más o menos son equivalentes, no hay una gran diferencia. Lo que sí es diferente es la extensión que van a tener. La Carta 44 es una serie cerrada, una serie que va a ser de 6 tomos y que ya ha terminado en Estados Unidos, sin spin-off y sin continuaciones. Desde ese punto de vista quizás sea más interesante para la gente que tenga problemas de espacio, como es mi caso. Lazarus estaba pensada, es una serie abierta, estaba pensada para 150 números, o en palabras de su guionista, y al final se van a quedar alrededor de 75. Lleva ahora mismo 5 tomos, pero tiene también un spin-off del que ha salido un tomo también y una especie de libro de fichas que no es irrelevante, que aporta mucha información al mundo creado. Así que si a alguien le interesa Lazarus, que sepa dónde va a meterse, porque va a ser una serie larga. Y bueno, ya dando información sobre ambas, Lazarus es una serie de Image, se creó en el 2013 y es del guionista Greg Rucka. Greg Rucka, los trabajos más conocidos suyos han sido Queen and Country, una serie de espías que también es muy buena, y Gotham Central junto a Brubaker. El artista es Michael Lark. Michael Lark empezó a ser conocido a raíz de Terminal City, que un día tenemos que hablar de ella, pero que ha evolucionado a pasos gigantescos en series como La Escena del Crimen o Gotham Central, y que aquí hace su mejor obra. La Carta 44 es de Charles Soule. Soule empezó a publicarla también en el 2003 en la editorial Omnipress. Y Soule tiene una carrera más corta quizás que Rucka, y ha trabajado en Daredevil, en La muerte de Lobezno y en Star Wars, pero sin lugar a dudas esta Carta 44 es su mejor obra. El dibujante tenemos al español Alburquerque, que no es el de American Vampire, sino ese autor que tenemos en la obra de Guillermo Ella, adaptando el clásico, y también ha trabajado en una miniserie de Jean Grey que pasó sin pena de gloria. De nuevo, esta es su obra más famosa y la mejor. Y ya entrando en materia, ¿qué tenemos en cada una de ellas? Bueno, pues vamos a empezar por Lazarus. Lazarus es una serie de ciencia ficción, sí, ambas lo son, pero con un enfoque muy diferente. Lazarus nos plantea un mundo en un futuro cercano en el que el mundo, especialmente los Estados Unidos, que es donde se nos sitúa la acción, los estados-nación, los gobiernos ya no gobiernan. Las familias mafiosas, digamos, han tomado el control y se han repartido el territorio. Son familias que gobiernan los países o parte de los países como auténticos señores feudales, y para la población que vive en ellos depende de ellos para cosas tan básicas como medicina, alimentación y tal. Es una traslación al sistema feudal en un futuro cercano, pero un futuro no muy futurista, valga la redundancia. Por supuesto hay tecnología que no tenemos, hay mejoras mecánicas y biológicas, pero no es un futuro de ciencia ficción al estilo, no sé, robots, naves espaciales, alienígenas. No, no tenemos eso aquí. Es una serie que mezcla ciencia ficción con género negro, con luchas de poder entre las familias y entre los miembros de las propias familias, y donde nuestra protagonista es el Lazarus de una de las familias, la familia más importante. Los Lazarus son unos humanos mejorados que por medios mecánicos o químicos y por medio de un gran entrenamiento son los que dirimen las luchas, los enfrentamientos entre las familias para evitar que haya una guerra abierta. En ese aspecto también es
como un reflejo medieval, que los reyes elegían a sus campeones y luchaban entre ellos. Y vemos aquí una trama que avanza muy lentamente. Lo que Sword hace aquí es una serie que pensaba ser de 150 números, repito, así que hace avanzar la historia muy despacio, presentando y desarrollando los personajes y sobre todo presentándonos poco a poco el mundo en el que esta historia se cuenta. La palabra que siempre digo muchas veces, world building, aquí está genialmente aplicado. Es un mundo que nos parece totalmente lejano, pero a la misma vez creíble. Un mundo en el que los gobiernos han dejado de ser funcionales y en los que las familias, en forma de multinacionales, en forma de grandes conglomerados, son los que gobiernan la vida de las personas que viven en sus territorios. Vemos también como el personaje, la chica, no es ella se le considera un miembro de la familia, ella se considera como tal, pero es un asesino al servicio de ellos, no está dentro de, no tiene los lazos familiares con los hermanos del líder, un líder que es despiadado, pero que a la misma vez se preocupa por ella y a pesar de que es una asesina entrenada, tiene una cierta ingenuidad porque a fin de cuentas conoce muy poco del mundo y de su propia realidad. Conforme avanza la serie vamos conociendo más de su pasado y hay sorpresas continuas. La trama, al estar estructurada en una serie abierta, no parte con una trama que se desarrolla desde el principio hasta el final, sino que a base de pequeñas tramas, pequeñas historias que van desde un simposium o un encuentro de los cabezas de familia hasta una pequeña enfrentamiento entre no familias sino outsiders, gente que queda entre los huecos del sistema y pequeñas historias de la gente que vive en este mundo. Todo eso nos hace que la historia tenga mucho peso porque ya no es simplemente la historia de la protagonista, sino la historia de secundarios, de la historia, es decir, cómo se llegó a este mundo, cómo llegaron a repartirse el mundo entre ellos y aunque avanza lentamente y a base de pequeñas tramas y tal, no aburre en ningún momento y yo estoy enganchado totalmente. El dibujo ya lo veis, el dibujo es muy bueno, con un estilo muy sobrio. Aquí no vais a encontrar splash pages, no vais a encontrar, pero una muy buena narrativa, un muy buen dibujo de la figura humana, un uso de sombras que da una estética que le pega como pintado, tanto el entintado como el color. Crean la atmósfera que esta obra necesita, colores apagados, mucho sombreado. Y bueno, deseando que salga el sexto, porque aunque la trama avanza lentamente, lo hace imparable y en el último número descubrimos algo que puede cambiar totalmente el estatus o la situación de la protagonista. Bueno, y esto en cuanto a Lazarus, resumiendo, una serie de larga duración, ciencia ficción, pero realista, digamos, en un escenario de un futuro cercano en el que los gobiernos han desaparecido y las familias mafiosas que actúan como multinacionales enfrentadas entre ellas por los recursos manejan el cotarro. Obra coral en cierta forma porque aunque la protagonista ya tenemos clara quién es, hay muchas pequeñas historias que crean ese mundo que os digo, ese world building. Y ahora vamos con la carta 44. La carta 44 es más ciencia ficción pura, al menos su 50%. Y explicaré eso. La carta 44 empieza con una premisa genial. Empieza una premisa muy mundana. Un cambio en la presidencia de los Estados Unidos en el que un trasunto de Obama, un claro trasunto de Obama, llega al poder con una serie de medidas, de ideas para cambiar los Estados Unidos y devolver a la gente cierto bienestar que han perdido a raíz de los últimos gobiernos. Es un reflejo de lo que pasó con Obama y Bush.
pero cuando llega al despacho oval se encuentra con que su antecesor le ha dejado una carta, la carta 44, en la que él confiesa que la prioridad de su gobierno tiene que ser un viaje espacial secreto que se ha organizado porque las sondas detectaron una presencia alienígena en los límites del sistema solar. Unos alienígenas que nadie sabe quiénes son, qué hacen ahí, pero que hay que investigar. Entonces, la trama se divide en dos. Por un lado tenemos la trama política terrenal, que recuerda mucho al ala oeste de la Casa Blanca. Y por otro lado tenemos la trama de ciencia ficción pura y dura espacial, en el que la tripulación de esta sonda, que tardará varios años en llegar a su destino, esa tripulación vive en un espacio reducido y tiene sus propios problemas. Una de ellas está embarazada, no todos están seguros del objetivo de su misión, llevan muchos años encerrados. En fin, son dos tramas completamente diferentes que al final, por supuesto, convergerán, pero que podrían haberse sacado dos cómics totalmente distintos y los dos hubieran funcionado, porque al contrario que en otras series donde hay dos tramas, pero una es la principal y la otra acaba supeditada a ella, perdiendo interés o siendo simplemente un backup, aquí las dos tramas avanzan con la misma calidad, el mismo interés, y podrías leerte perfectamente las páginas de la lucha política del terrestre, porque este hombre, por supuesto, va a enfrentarse a su partido, va a enfrentarse a sus votantes, porque todos los medios, todos los recursos que él pensaba dedicar a servicios sociales, a la educación, a la sanidad, pues todo eso va a tener que dedicarlo a esta misión espacial, a lo que puede venir, porque nadie sabe si estos alienígenas son hostiles y qué quieren, y todo eso en secreto para que no cunda el pánico. Eso por la trama terrenal. Luego, en la trama espacial, vemos como los astronautas llegan por fin a los visitantes, digamos, y allí encuentran algo sorprendente. Los dos funcionan perfectamente, pero lo bueno que tiene esto es que si en algún momento pierdes interés por una de las tramas, la otra sigue funcionando. Y, por ejemplo, a mí, que me encanta la trama política, tienen detalles como un trasunto de Putin, un trasunto de la Merkel, que es que son geniales, porque además hay bromas sobre la actualidad política, bueno, lo que era actualidad política de momento, con una Alemania que lo que no consiguió en la Segunda Guerra Mundial con los tanques lo consiguió con la Unión Europea, imponiendo su criterio, con un Putin que se niega a reconocer que Estados Unidos está realmente enfrentándose a una situación como la que plantea el presidente, y que quiere volver a poner a su país a la misma altura que estaba en la Unión Soviética. En fin, una serie de situaciones que ponen muy difícil las cosas al presidente. Tiene que enfrentarse a una reelección y a un expresidente que quiere seguir controlando la situación aún desde fuera. Las dos tramas son geniales. Personalmente prefiero la política, pero al que le gusta la ciencia ficción aquí va a tener de la buena, porque las criaturas, los alienígenas, están aquí por un motivo muy concreto, un motivo que iremos descubriendo conforme avance la trama, y al final las cosas no va a haber una solución fácil a lo que plantean. Mira, aquí tenemos a los alienígenas. ¿Qué deciros? Eso en cuanto a la trama. En cuanto al dibujo, ya veis, Albuquerque hay mucha gente que no le gusta su trazo, un trazo anguloso que sobre todo en los rostros de los personajes puede echar a algunos para atrás, pero ya veis que el dibujo es muy bueno, es capaz de tanto escenas de conversación en mítines o en una campaña política, una reunión de alto mando, como en una escena de ciencia ficción con las naves, el espacio, todo lo hace bien. No hay ninguna parte que tú digas aquí falla. Quizá los rostros de los personajes, quizá el trazo, quizá un poco brusco, un poco suavizado, pero
te metes tanto en las tramas que no te das cuenta. Es uno de esos cómics que podría estar dibujado por Rob Liefeld y como es tan interesante, no te molestaría. Hace un buen uso del splash page, igual que hemos visto antes en Lazarus, que prácticamente no hay splash pages y las páginas se dedican todo a base de narrativa, a base de viñetas. Aquí hay, porque la situación lo requiere, hay escenas espaciales, batallas en la Tierra, todo eso necesita espectacularidad y el dibujante sabe dárnoslo. En conjunto, otra muy buena serie que tiene la ventaja de que al estar terminada ya, pues puedes disfrutarla porque queda un tomo para salir, mientras que en Lazarus vamos a tener que esperar mucho tiempo. La carta 44 ya la he leído en original, ya sé el final y cierra perfectamente, no es una de esas series que te decepciona. Lazarus, todo lo que he leído hasta ahora me ha gustado, pero falta la mitad de la colección por lo menos. Así que bueno, espero que os haya ayudado esto y ya sabéis qué esperar tanto de una como de otra. A ver qué me invento la semana que viene. Venga, un saludo y hasta la próxima.